Muy bien, Eric. Esta es la segunda parte de la entrevista, el segundo video. Nos hablas un poco de tu niñez, cómo es, cómo entras después al seminario. Te llama la atención lo de la iglesia por voluntad tuya, no es que tus familiares te hayan obligado. Después, por circunstancias, te separas un poquito de eso. Entras en la adolescencia, te enamoras, pasan unas situaciones en la escuela, en todo. Llegas a este cuarto y quinto paso, empiezas a escribir tu vida, haces un resumen de todo lo que te ha pasado, Sí. empiezas a descubrir que Dios está en todo, en todos. ¿Qué pasa después? Bueno, es justamente estando en esta agrupación de cuarto y quinto paso que conozco a una persona. Yo creo que la primera mujer consciente con la que, o con un buen nivel de conciencia, porque de algún modo todos somos inconscientes o todos tenemos un grado de conciencia. Es decir, en este grupo van hombres, mujeres. Sí, claro, va de todo. Y conozco a una persona que, bueno, se hizo mi novia por un poco más de un año. Y ella era una mujer que... ¿Qué edad tenías ahí? Yo ya tenía ahí 30, 31 más. Yo creo que 30 más o menos. Fue cuando más o menos me separé. 29, sí, como 30, 31. Ahí a esa edad la conozco a ella. Ella tenía muchos años estudiando metafísica. Yo desconocía por completo el mundo de la metafísica. Yo en ese momento el clic entre ella y yo se da porque yo había leído un libro que se llama El regreso de Inanna, que habla de la creación del planeta en base a la llegada de seres extraterrestres, los Anunnakis y todas estas cosas. El regreso de Inanna. Sí, en ese momento a mí me encantaba todo lo que tiene que ver con la ufología, que es la investigación del fenómeno ovni. Entonces, ella me empieza... ¿Formabas parte de algún grupo de...? Sí, claro. De en aquel tiempo formamos un grupo que se llama CISFO, que es el Centro de Investigación sobre el Fenómeno OVNI de Ciudad Cuauhtémoc. Actualmente nos hemos dejado de juntar, pero de algún modo me siguen buscando, incluso de la radio, para preguntarme sobre estos temas. O sea, llegó un momento donde tú eras una persona conocedora del tema OVNI. Sí. Si había un avistamiento o algo, te hablaban. Nos hablaban a nuestro grupo, teníamos un vehículo que traía aparatos para detectar señales de ruido blanco y diferentes tipos de señales. Hacíamos congresos en Chihuahua, una vez fuimos a Monterrey a dar conferencias sobre el fenómeno OVNI. Teníamos contacto con gente de MUFON, que es la Organización Nacional Estadounidense de Investigación OVNI. Se creó en aquel tiempo una organización que se llamaba OMIFO, que era la organización similar a MUFON, pero en México, ¿no? Una organización nacional de investigadores de OVNIs. Y yo era un apasionado por ese tema en aquel tiempo. La conozco a ella y es cuando entro en el mundo de la metafísica. Ella me empieza a compartir un poco y los dos, como sedientos de esta información, bueno, llegamos juntos a un temazcal, buscamos, nos llegó la medicina en aquel tiempo de ayahuasca. Llegaron juntos a un temazcal. Por primera vez, sí, y a una ayahuasca también. Y es cuando empiezo esta transformación ya un poquito más fuerte de lo que me he convertido el día de hoy, ¿no? Que para mí llegar a estas medicinas ha sido un gran regalo de Dios. Y es así como cambia un poquito mi visión, o dejo un poquito de lado lo de cuarto y quinto y Alcohólicos Anónimos. Sigo militando, pero me empiezo a involucrar o a interesar por filosofía como la de Osho, que para mí es una de las personas de las que más he aprendido, ¿no? de Osho. Y cuando empiezo a entender que los grandes maestros no han seguido a ningún grande maestro, o sea, Jesús tuvo quizás guías y Buda también, pero finalmente Jesús es alguien que se encontró a sí mismo, no era cristiano, ni Buda era budista. Ellos se encontraron consigo mismos e hicieron su propio camino. Y entonces es cuando entiendo que debemos de ser como ese colibrí. Actualmente yo digo que porto la medicina del colibrí, o el camino del colibrí, que es ese que hay miles de historias de ellas, pero entre una de las que más me gusta compartir es que el colibrí es esa ave que va de flor en flor buscando el néctar, y de cada flor se queda con el néctar, con lo mejor. Y así nosotros debemos ser como como colibrís, que de cada situación, de cada persona debemos quedarnos solamente con el néctar. Quizás alguien me hirió, pero aunque me hirió, esa persona compartió energía conmigo, me quedo con lo mejor, con la enseñanza, con el aprendizaje. Y así debemos de ser, ¿no? De cada maestro hay que quedarnos solamente con lo mejor. Todos son nuestros maestros. Me decía una persona que es un maestro para mí, me decía, en la vida hay muchos maestros y de los que más abundan es
los maestros de lo que no hay que hacer. Dice, de esos abundan. Entonces tienes que ser cuidadoso cuando estás aprendiendo de alguien, porque a lo mejor te está enseñando lo que no hay que hacer. Claro, entonces empiezas con el temazcal, eso te abre un poquito la conciencia, o vives algo que no habías vivido antes, ¿no? Y luego después de ahí te brincas a ceremonias de ayahuasca, tomas otra conciencia. ¿Qué pasó en las ceremonias de ayahuasca? ¿La tomaste con algún chamán o algún maestro? ¿Cómo fue ese? Sí, bueno, son prácticas que de algún modo a mí vinieron a mostrarme algo totalmente desconocido para mí, ¿no? Empiezo a entrar en estados alterados de conciencia que yo desconocía totalmente que podía existir o que podíamos tener estas experiencias de estar en un estado de conciencia distinto y con nuestra glándula pineal activada, ¿no? Sí, en la primera ceremonia que fui con la guiaba un chamán peruano. Me tocó también estar en Perú con otro chamán, me tocó... y el temazcal también es muy sanador. Actualmente a lo que me dedico es a correr ceremonias de temazcal, que es ese pequeño iglú en el cual entramos a nuestra madre, la representación de un vientre, una pancita de una mujer embarazada, y entramos a un tipo de renacimiento, ¿no? Donde estamos adentro en el vaporcito, en el calor. Y el estar en constante meditación, el estar en constante conexión con la tierra, te empieza a ser un poquito más consciente. Yo recuerdo voy a hablar de la ayahuasca. La primera ceremonia que yo tuve, no tuve visiones, no tuve colores. Tremendas las primeras ceremonias de... Sí, y normalmente pues yo veía que todo el mundo platicaba de historias y de colores y de visiones, y yo no veía nada, pero sí sentía, estaba muy conectado, muy sensible. Y la ofrenda que había en el centro me llamaba mucho la atención. Entonces fui a la ofrenda y le dije a la medicina, yo en mi mente le dije, dime lo que me tengas que decir, o enséñame lo que me tengas que enseñar. Y me dijeron, Eric, yo era conferencista en aquel tiempo, pero daba conferencias de liderazgo. Aparte de las de los ovnis, empecé a dar conferencias de liderazgo. Yo era presidente de la comisión de jóvenes de Canacintra, de los industriales. Entonces de algún modo influía en los jóvenes. Entonces, ¿ya tenías en ese momento tu libro? Todavía no. Estaba por sacar el primer libro. Y entonces me dice la medicina, Eric, si quieres ver, y yo estaba de rodillas, tienes que estar así, me decía. No te olvides de dónde vienes. Tienes que ser más humilde. Yo me consideraba humilde, pero ahí entendí que yo era muy egoísta, ¿no? Que tenía mucho ego y que tenía que empezar como a ser más humilde. Y la medicina me dijo, si quieres ver algo, si quieres que yo te muestre algo, tienes que empezar por ser humilde y recordar quién eres y de dónde vienes. Y fue la primera enseñanza que la medicina ayahuasca me entregó. Y de ahí en adelante la siguiente experiencia fue mágica, no terminaría de contarla en una entrevista, pero fue mágica, ¿no? Y ya en la segunda sí pude tener visión, conexión con la naturaleza, conexión con personas, pero no me olvido de ese primer mensaje, ¿no? Si quieres ver, nunca te olvides de quién eres y que no eres nadie, me decía, no eres nada, vienes de mí, me decía la tierra, vienes de mí. Cada partícula tuya viene de mí, de lo que comes, de lo que yo te doy. No te olvides de eso, sé humilde. Inicias ahí en esa expansión de conciencia, en ese pensamiento diferente, y aún tienes esta relación con la que, bueno, te habías juntado, ¿no? Con una mujer. Sí, bueno, con ella duró un año, un poquito más de un año, como un año 3 meses. Justo cuando termino con ella se da la presentación de mi primer libro, que se llama Caminando entre serpientes. En ese libro yo hablo un poco de mi historia, de todo esto que te estoy contando, lo escribo en Caminando entre serpientes, y hablo entre las cosas importantes que vienen ahí, son los canales de comunicación con Dios. Yo hablo que nuestros sentidos son canales de comunicación con Dios, por medio de mi tacto, por medio de mi olfato, por medio de la vista, yo puedo comunicarme con Dios. Y hablo también de 6 principios para alcanzar la libertad, lo que yo en ese entonces concebía como los 6 principios fundamentales para alcanzar la liberación. Se llama Caminando entre serpientes porque las serpientes son todo aquello que te impide ser feliz, que te inyecta veneno o miedo. Como la religión, como la política, como la sociedad, como tus padres, como las relaciones, pero principalmente las serpientes que viven adentro de nosotros, como nuestros miedos, nuestras culpas, vergüenzas, todas aquellas cosas que nos impiden ser felices. Y en esos 6 principios hablo de acuerdo a mi visión, cómo liberarnos de esas serpientes para alcanzar un estado de plenitud. Terminas
tu primer libro, lo presentas. ¿Qué sigue de ahí? De ahí se da una experiencia muy mágica. Conozco a una persona que se llama Iván Muñiz, que es un conferencista peruano. Lo conozco porque me integro a la Cámara Internacional de Conferencistas. Y me contacto con Iván y empezamos a mensajear y él me dice que iba a venir a México. Entonces yo le dije, si quieres venir a México, puedes venir a Chihuahua, yo te puedo organizar conferencias acá. Y vino Iván aquí a Cuauhtémoc, le organicé alrededor de 3 conferencias y cuando él se despide de mí me dice, Eric, estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. He dado aquí la conferencia con más invitados que he tenido porque lo llevé a una universidad donde estuvo ante 700 personas y él estaba muy contento. Me dice, la única forma que tengo de pagarte lo que has hecho por mí es que me regreses la visita a Perú. Pero para mí mis paradigmas era que viajar costaba mucho dinero, ¿no? Entonces yo le dije, algún día te visitaré. Y él me dijo, no me digas algún día, dime cuándo. Y él me enseñó a hacer declaraciones poderosas. Él así les llama, declaraciones poderosas. Dime cuándo. Era marzo. Yo dije, bueno, haré lo posible por ir antes de que termine el año. Antes de diciembre yo voy a visitarte a Perú. Y cuando te decides, el universo de algún modo se las arregla y conspira a tu favor. Pasa un mes, llega mi hermano, me dice, Eric, hay una promoción, Interjet acaba de abrir la ruta y está el vuelo ida y vuelta en 5,000 pesos para ir a Perú. ¡Wow! ¿No? Y inmediatamente contacté a Iván, quedamos que a finales de julio, compro el vuelo, junto un poco de dinero, compro el otro vuelo porque había que volar a México, el vuelo era de México a Lima. Después otro mes, compro otro vuelo para poder ir de Lima a Cusco, porque yo quería ir a Machu Picchu. Y luego junto un poco de dinero en el siguiente mes para lo que iba a gastar allá. Total, que de pronto yo ya estaba en Perú. Lo visité en Lima, luego fui a Cusco y estando en Cusco, en Machu Picchu, entre las montañas, entre tanto extranjero, entre tantos idiomas que se hablan allá, yo solo me veía y decía, wow, todo lo que tuvo que pasar para que yo llegue aquí, porque ya me había separado de la mamá de mis hijos, otras 2 relaciones que habían sido fracasadas y todo lo que había pasado en mi vida, y yo en la búsqueda espiritual y medicinas. Y entonces ahí entendí que la vida es muy simple, que la vida es efímera, que todo sucede de un momento a otro. Dije, ya no quiero saber más de medicinas, ya no quiero saber más de esto, la vida es muy simple y hasta aquí llegó mi búsqueda, ¿no? Hay que disfrutar la vida y se acabó. Cuando me bajo del avión, cuando regreso a Lima, recibo una llamada de un chamán ahí en Lima, que él andaba aquí en México. Entonces me dice, Eric, ya estoy aquí en Lima, si vas a venir a visitarme. Yo lo había contactado porque quería probar la medicina. Y como cuando yo había decidido dejar la medicina, me habla ese chamán, dije, bueno, voy a ir a visitarlo, algo pasa, ¿no? Me compartió un poco de medicina, tuve una ceremonia con él donde me cambia totalmente la visión de la forma en que él compartía la medicina. Tuve una experiencia muy mágica donde también tuve una conexión fuerte con los colibríes. En esa experiencia llegaron muchos colibríes a sanarme. Eric, ¿te parece bien si hacemos una pausa y me sigues platicando sobre este encuentro con este chamán y qué pasó en tu visión? Claro. En el siguiente video. Excelente.